Siempre que pensamos en la realidad, creemos que son cosas muy extrañas. O sea, preguntarnos la verdad, la objetividad, qué es el mundo, por qué existe, por qué pasan las cosas que pasan, pues son preguntas muy interesantes que se pueden responder de dos maneras. Uno, mediante la ciencia, cómo funciona la lluvia, cómo funciona el mundo, cuál es el ciclo del agua, cómo funcionan nuestros organismos, nuestro cuerpo inclusive. Pero hay otro conjunto de preguntas muy locochonas que tiene que ver para qué sirve, ¿no? ¿Para qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la función de nuestra vida? Y eso lo vamos a estar hablando a lo largo de este programa. Pues sí, vamos a tener algunos entrevistados que nos van a dar ideas en torno a las preguntas locochonas que hace la filosofía. Y en las siguientes etapas o en las siguientes cápsulas, pues ustedes podrán ver un montón de ciencia y un montón de arte y un montón de cultura con nuestras otras conductoras. Así que les invito a que se queden con nosotros en Ciencia Aplicada. En el extremo norte de Colombia encontramos un desierto lleno de contrastes que termina al occidente, en el Mar Caribe, y al oriente colinda con Venezuela. Aquí habitan los Wayuu, quienes conforman el pueblo originario más grande de toda Colombia. El maravilloso desierto de los Wayuu es también un enemigo cruel, y durante las largas sequías, los niños Wayuu llegan a los puestos de salud muriéndose de hambre y deshidratación. En las zonas áridas y desérticas, el fenómeno de la desertificación es el resultado no solo de problemas ambientales, sino también de aquellos políticos y económicos. Acompáñame hoy a dialogar sobre la desertificación y la urgente necesidad de contrarrestarla. Esto es Puebla Científica. Una de las grandes dificultades para combatir la desertificación es que se suele identificar erróneamente con los desiertos. De hecho, la definición oficial es tan amplia que frecuentemente se tergiversa su significado. Es la degradación de las tierras áridas, semiáridas y seco-subhúmedas, entendiendo por degradación la reducción o pérdida de productividad biológica o económica y de biodiversidad. Uno de los errores más comunes es que se tome acción para intentar frenar la desertificación cuando ya es muy tarde, invirtiendo grandes cantidades de recursos con muy pocas probabilidades de éxito. El ejemplo más significativo en este sentido es la Gran Muralla Verde, que comenzó a pensarse en los años 70 cuando una parte importante de la tierra fértil africana de la zona del Sahel comenzó a degradarse en pocos años. Fue pensada en un inicio literalmente como un muro de árboles. Pésima idea. El 80% de los árboles que se plantaron en la zona no sobrevivieron a causa de una mala planeación y la falta de estudios sobre las características físicas y socioculturales de la zona. Por ejemplo, se plantaron árboles en zonas inhabitables, en donde no podían ser cuidados ni protegidos. Gracias a que los planes iniciales fueron replanteados, actualmente se han restaurado 20% de las tierras previstas, se han generado 350,000 empleos y una ganancia de $90 millones, aunque ya se le han invertido cerca de 200 millones. Entre 2.000 y 3.000 millones de personas residen hoy en zonas áridas y se estima que para 2050 sean unas 4.000 millones. La importancia de estas zonas es innegable. Aquí se alberga el 36% de los depósitos de carbono, el 30% de las zonas forestales y el 50% de la ganadería mundial, además del 44% de las tierras en zona de cultivo. Entonces, ¿por qué no estamos luchando con tanta energía contra la desertificación? El poco interés público en la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se debe a que esta es opacada por las otras dos convenciones de la ONU, sobre la diversidad biológica y sobre el cambio climático. Y de nuevo es importante señalar que se debe a que el tema sobre desertificación abarca tantos problemas que no tiene un frente común ni un mensaje claro. Procesos biológicos y socioeconómicos son claves para entender la desertificación. Las sociedades de estos territorios han aprendido a sincronizar la actividad productiva con la época de precipitación. El 65% del suelo es para pastoreo, que con la movilidad de los rebaños permite sacar el máximo partido de unos recursos muy variables. La actividad agrícola, por otro lado, ha hecho que la actividad de regadío cueste muy cara. El gran problema aparece cuando los sistemas económicos no son capaces de reajustarse a los periodos de escasez, pues la degradación alcanza umbrales irreversibles y la desertificación es inminente. La insostenibilidad se agrava, además, cuando comienzan a solicitarse suministros de agua y energía del exterior que suplan los recursos propios de la zona.
Es por esto que las zonas áridas se consideran sumideros financieros. Era 1870 y se había creado una variedad de trigo resistente a la sequía y el frío. Las nuevas semillas fueron aprovechadas en las zonas áridas de Estados Unidos, donde la llegada de los colonos y un periodo anormal de lluvias abundantes generaron grandes cosechas que además surtían la demanda que aumentó a partir de la caída de exportaciones rusas tras la revolución bolchevique. Todo fue abundancia y riqueza, hasta que en 1931 reaparecieron la sequía y los fuertes vientos que provocaron que literalmente el suelo se desprendiera hacia el aire durante un periodo conocido como Dust Bowl, que duró hasta 1939, gracias al cual se multiplicaron los efectos de la Gran Depresión en la región, provocando el mayor desplazamiento de población en un corto espacio de tiempo en la historia de Estados Unidos, y la muerte de unas 5 millones de personas a causa de la hambruna. Del otro lado del mundo se encuentra el Mar de Aral, entre Kazajistán y Uzbekistán, que en la época de los 60 daba 60.000 empleos y producía 40.000 toneladas anuales de pescado, hasta que el gobierno soviético desarrolló un plan de autosuficiencia en la producción de algodón, ordenando regar los cultivos con los ríos que alimentaban el Aral, con lo cual el mar empezó a descender 20 centímetros al año durante la primera década y 60 centímetros en la siguiente. Hoy es menor del 10% del original, lo cual provoca que el lecho marino sea arrasado por los vientos, salando las tierras destinadas para el cultivo de los alrededores. A cambio de algodón, se acabó la pesca, la agricultura y la habitabilidad de un lugar que solía ser uno de los lagos salados más grandes del mundo. La desertificación es, pues, el resultado de procesos económicos que se desencadenan a partir de una mezcla de factores tecnológicos, sociales y políticos que actúan en conjunto con las variaciones climáticas. De forma que si queremos combatirla, es necesario tener en cuenta a la hora de proponer soluciones que algunos factores de degradación lo son también de desarrollo económico, por lo que las intervenciones que solo persiguen beneficios ambientales pueden conllevar perjuicios económicos y por tanto no ser eficaces. Te invito a que sigamos reflexionando sobre estos temas. Síguenos en nuestras redes sociales y no te despegues, que seguimos aquí en Ciencia Aplicada. Hola gente, mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada y pues el día de hoy, como pueden ver, estamos en el centro de la ciudad de Puebla en un hotelito bien bonito que se llama el Hotel Nuble y como pueden ver detrás de mí se ven un montón de cosas preciosas y tengo un súper entrevistado. Este mes hemos estado pensando mucho en la filosofía como un ente poderoso y fantástico pues, que nos va a permitir entender la realidad, pero luego los filósofos, quién sabe de qué hablan. Por eso invité a este amigo que es Richard y pues que nos cuente un poquito qué es, para qué es y cómo se come la filosofía. Richard, ¿cómo te encuentras hoy? Sí, ¿qué tal, Daniel? Pues bien aquí y pues saludos a toda la banda que está aquí viendo este asunto de la filosofía contigo, ¿no? Súper. Oye, primera pregunta. ¿Qué es esa cosa llamada filosofía? Porque todo el mundo, la filosofía esto, la filosofía aquello, leímos el mundo de Sofía, nadie le entendió el mundo de Sofía, entonces cuéntanos un poquito en términos simples, ¿qué es la filosofía? Sí, esa es una pregunta muy difícil, Daniel. Así hay gente que no puede responderla, ¿no? Pero a ver, vamos a tratar de darle este asunto. Yo pienso, vamos a tratar de responder esto por tres lados, ¿no? Siempre primero, digamos, una de las cosas que se hace en filosofía es que tratamos de explicar las palabras por su raíz, de dónde vienen, ¿no? Pues, por ejemplo, etimológicamente hablando, la raíz de la palabra filosofía sería el amor a la sabiduría, ¿no? Filos, amor, sofía, sabiduría. Pero eso no nos dice mucho, ¿no? Dices, no, pues sí amo la sabiduría, ¿no? Pero ¿y luego qué hago con esto, no? Por otro lado, hay gente que tomamos clases de filosofía, ¿no? Hay una carrera de filosofía, ¿no? Y se puede pensar, ¿y a qué voy? ¿A qué puedo ir a estos lugares, no? Entonces se supone que la filosofía es como el intento de pensar, de reflexionar las cosas, ¿no? Lo cual es muy raro, ¿no? Porque yo pienso que esto es algo que no se puede enseñar, ¿no? Es como algo que hasta cierto punto es innato, ¿no? Y cuando me dijiste que me ibas a invitar aquí, me puse a pensar en qué es la filosofía, ¿no? Y traté de buscar una definición
que a mí me sirviera y que, digamos, todos pudiéramos entender, ¿no? Entonces yo pienso que la filosofía es el intento de explicarnos el mundo y la vida y al sujeto del mundo y de la vida. O sea, ¿qué es eso? Que la filosofía es preguntarnos quiénes somos nosotros y por qué estamos aquí y por qué la realidad es como es, ¿no? La filosofía es preguntarnos cosas. Súper. Oye, como sabrás, y lo has de haber vivido mucho más chavo, ¿no? Yo también cuando estaba morro, pues me preguntaba, ¿qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué las cosas son tan horribles o tan bonitas, no? Entonces, nuestro público en general pues, son chavillos, que ahorita se están preguntando este tipo de cosas ante un mundo que, pues, es incierto. O sea, conforme vamos avanzando el mundo, yo creo que para las siguientes generaciones está complicado. ¿Qué podrías decirles a todos esos chavitos que tienen estas preguntas, sabes? Porque luego, ya ves, la adultez lo que hace es de, ay, mejor piensa en un trabajo, chamaco. Dedícate a la escuela, ¿no? Pero ¿qué le podrías decir a estos morrillos? Pues para que pues no se apaguen, ¿no? Las preguntas, porque yo creo que mucho va esto de las preguntas que tú te haces en la vida, ¿no? Sí, pues mira, esto es muy interesante porque yo pienso que así nace la filosofía. Y en ese sentido todos somos filósofos, ¿no? O sea, el asunto es preguntarse cosas. Y todos hemos pasado por ahí, ¿no? O sea, todos tuvimos 12, 13, 14, 15 años y nos sentíamos tristes y no sabíamos por qué, ¿no? O cuando tienes 17, 18 años y estás acabando la prepa y no sabes a qué quieres dedicar tu vida. Esa es una pregunta difícil, ¿no? O sea, ¿qué voy a dedicar a mi vida? Esto, por ejemplo, en la filosofía se conecta con una corriente que se llama el existencialismo, ¿no? Sí. Que es preguntarnos por nuestra existencia. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué no soy de otra manera? Sí, sí, sí. Oye, luego siempre pensamos, y esto es una muy mala mercadotecnia que tienen los filósofos y las filósofas, ¿no? Que solamente son personas barbonas que están en las universidades, entre libros empolvados con su pipa, ¿no? Y luego, pues eso es un error. Una pregunta que te quería hacer, porque luego los chavos quieren llegar, ¿no? Se están preguntando cosas y tenemos como esta muy mala fama de alejar a la gente, ¿no? Entonces, ¿tú cuáles serían los caminos que le podrías decir a los chavillos que nos están viendo, a las chavillas que nos están viendo, que se están preguntando cosas, pues para llegar a, no sé, a cuestiones filosóficas? En mi caso, yo me acuerdo mucho de un librito que se llamó La historia interminable, ¿no? Sí. Michael Ende, que me hizo preguntarme cómo será posible imaginar una realidad distinta, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿qué le podrías decir a los morrillos que nos están viendo? Pues para que se acerquen, ¿no? Porque luego la filosofía está en todos lados. Sí, yo pienso eso, la filosofía está en todos lados. Si te preguntas cosas, estás haciendo filosofía. Pero a veces hay que empujar a la gente, ¿no? O sea, si no te preguntas nada, ¿qué diferencia hay entre tú y una mesa, no? No mucha, ¿no? Entonces, ¿yo qué le diría a los chavos? Bueno, yo les diría, no sé cuántos años tengan, ya saben, con advertencia de sus padres, contrátense, bueno, no podemos hacer anuncios, contrátense su plataforma de streaming favorita y búsquense Rick y Morty. Y esta es una gran serie, bueno, a mí me gusta y me parece una gran caricatura porque tiene un humor muy ácido, muy crudo, pero es reflexiva, ¿no? O sea, te pone a pensar sobre qué puede haber en la mente de un individuo y sale ahí un individuo y sus pensamientos retorcidos que a nadie le cuentan, ¿no? O te pone a pensar sobre los procesos de explotación en la sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué una persona tiene que trabajar 8 horas por 200 pesos? Y hay un episodio de Rick y Morty más o menos donde habla esto, ¿no? De que el sistema social es una esclavitud con pasos extra, ¿no? Entonces los mandaría, por ejemplo, a que vean estas series y piensen cosas, ¿no? Súper. Oye, para ir cerrando, Richard, pues, ¿qué mensaje le darías a la gente que nos está viendo? Sí, porque yo siento que en este momento histórico el mundo es un mundo peligroso, ¿no? Guerras y todo eso. ¿Qué le podrías decir? Pues para que tal vez no haya del todo consuelo, pero sí mínimo, pues como para pensar y para poder entender lo que nos está pasando. Bueno, de esto yo pienso que, bueno, la filosofía, por ejemplo, es un camino. Y yo pienso que la razón es una esperanza, ¿no? O sea, si somos seres racionales, hay esperanza en el mundo. Porque es cierto que vivimos en un mundo caótico, ¿no? Hace unos días platicaba con un amigo y me decía, es que parece que vivimos en una sociedad donde nos volvimos locos por el deseo, por gozar, por tener cosas, ¿no? Y hay un filósofo muy famoso, muy importante ahora, que se llama Slavoj Žižek. Žižek con Z, ¿no? Si le ponen ahí Žižek, pueden encontrar muchas cosas de él. Y él dice que vivimos en una sociedad del goce, ¿no? Donde parece que la sociedad nos incita a disfrutar, ¿no? Deseamos ser estrellas de TikToks, deseamos ser estrellas de YouTube, deseamos ser ricos y famosos. Y pareciera que si no accedemos a esto sufrimos, ¿no? Podemos construir mundos diferentes y mejores, ¿no?
Entonces, digamos, esto es lo que yo diría, sí, todavía se puede, hay esperanza, ¿no? Richard, te agradezco mucho esta platiquita de café. Yo estoy encantado. Espero que pues detones algunas preguntas a la gente que nos está viendo y pues las puertas de Ciencia Aplicada quedan abiertas para cuando quieras venir a echar otro cafecito y el chisme. Y entonces, Daniel, pues cuando quieras, estoy ahí abierto y ahí Vale. andamos. Muchas gracias. Nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula. ¡Ea! Angie, ¿qué te parece si hablamos de otro barrio de la ciudad de Puebla que se encontraba en la periferia de la traza urbana? Me parece una muy buena idea. Yetzel, por lo que dices, ¿este barrio puede ser el de Santiago? Así es, Angie. ¿Te parece si comenzamos? Va. Yo soy Yetzel Roldán. Y yo, Ángela Bonilla, acompáñenos en Descubriendo Puebla. Angie, al barrio de Santiago llegó población de la vecina ciudad de Cholula, por lo que era conocido como Cholultecapan. Como ya sabemos, una cantidad importante de la población originaria de diversos territorios aledaños fue trasladada a la naciente ciudad de Puebla para su construcción. Otro nombre con el que se conocía a este barrio era Santiago de los Cholultecas, y la maestra Lilian González, en su tesis de maestría, Los barrios de la ciudad de Puebla, comenta que junto con los tlaxcaltecas, el grupo procedente de Cholula era de los más numerosos. Estos dos grupos fueron distribuidos en la ribera oriental del río San Francisco durante el periodo de la primera fundación de la ciudad. Tiempo después serían reubicados a diversos puntos de la periferia de la traza urbana. En términos formales, el barrio se ubicaba fuera de la ciudad y estuvo aislado por mucho tiempo, debido a que el Cabildo lanzó un decreto en el que se prohibía el otorgamiento de solares dentro de la ciudad a los indígenas. David Villanueva Lomeli cuenta que fue en 1550 que la ciudad otorgó a los cholultecas 4 terrenos en donde se empezó a construir un templo supervisado por los frailes agustinos. Hay que decir que una particularidad de la zona era la gran cantidad de magueyes sembrados. En la Guía de Patrimonio Religioso de la ciudad de Puebla se cuenta que la actividad más sobresaliente del barrio era la producción del pulque. Además, también se establecieron en él escultores, talladores y doradores que ayudaron a darle rostro y destellos a templos y edificios civiles y religiosos de la ciudad. Estos fueron conocidos como santiagueros por el lugar en el que se establecieron desde el siglo XVI. Según Elías Sánchez de la Barquera, uno de los escultores más destacados, que al parecer fue un cacique indígena del barrio de Santiago, fue Santiago Cristóbal Sandoval, cuyo trabajo data del siglo XVIII. Santiago Cristóbal Sandoval contribuyó con varias obras en diferentes catedrales, incluidas la de Puebla y la de la Ciudad de México. Escultores como él dieron una identidad local al trabajo decorativo y artístico, como el conocido arte tequitqui, del que hemos hablado en otros episodios. Regresando al tema del Templo de Santiago, este pertenecía a la jurisdicción de la parroquia de San Sebastián, que era atendida por los agustinos. Tiempo después construyeron un convento y un hospicio ubicados en el terreno detrás del templo. A pesar de que en 1640 se les retiró a los agustinos tanto la doctrina como el templo, conservaron el convento, y en 1644 el templo recibió la bendición del obispo Juan de Palafox y Mendoza, según datos de Hugo Light. En la época en la que se estaba construyendo el templo, había un amplio atrio y un cementerio ubicado en su entrada, del que solo se conserva el arco. Para 1917, el cementerio fue retirado y se acondicionó el Jardín Manuel Meneiro. El templo y el convento fueron abandonados, por lo que se deterioraron significativamente, y fue hasta 1922 que se inició su rescate por la construcción de la nueva parroquia de Santiago, dedicada a la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús. En la parte frontal del templo se acondicionó un atrio más pequeño, con los elementos decorativos como columnas de cantera y baldosas, hechas con el mismo material. La fachada tiene un arco que funciona como entrada y a los costados hay 2 esculturas representando a San Pedro y a San Pablo. Estas reemplazaron a las originales, que eran de San Cosme y San Damián. Del conjunto sobresale una cúpula que está decorada con losa de estilo talavera, que forma una composición en la que se identifican una estrella y el sol.
Al lado derecho del acceso está el antiguo campanario y una construcción de hace algunas décadas en la que se encuentran las oficinas parroquiales. En la parte posterior del templo, en lo que son las ruinas del convento de los agustinos, se construyó el Hospital del Sagrado Corazón a principios del siglo XX. Actualmente, este espacio es ocupado por la Oficina Central de Cáritas del Arzobispado. Esta organización nació el 7 de abril de 1981 por iniciativa de Rosendo Huesca Pacheco, quien fungió como arzobispo de Puebla. Esta asociación se enfoca en la atención a personas desamparadas y desprotegidas. Cada 25 de julio se celebra la fiesta del patrono del barrio, Santiago de Apóstol, en la que no puede faltar la verbena y la comida tradicional de calle. La gente del barrio recuerda que las calles se llenaban de juegos y se cerraban la 15 Sur y la 17 Poniente para disfrutar el convite. En el barrio también existió una plaza de toros en la calle 9 Poniente entre la 19 y la privada de la 21 Sur. Era conocido como el Toreo. Este fue construido en 7 meses e inaugurado el 29 de noviembre de 1936. La obra fue iniciativa del empresario Jesús Cienfuegos, quien también fue dueño del Teatro Guerrero. Cabe decir que fue una obra realizada en tiempo récord, con el trabajo de alrededor de 800 constructores poblanos. Para el momento de su inauguración, el Toreo de Puebla fue considerado como una construcción moderna hecha de concreto, a comparación del toreo capitalino que era de madera. Además de que se consideraba una gran obra tomando en cuenta que en Puebla se contabilizaban 200,000 habitantes. Hermida Euskanga cuenta que el lugar tenía una capacidad para albergar hasta 14,000 asistentes. En su edificación se utilizaron 600 toneladas de cemento, 150 toneladas de fierro, 1.700 metros cúbicos de concreto armado de diferentes proporciones y cerca de 200,000 tabiques. A inicios de los años 50, la viuda del señor Cienfuegos vendió el toreo al empresario Gabriel Alarcón y aunque se siguió utilizando por un tiempo, poco a poco decayó por un acuerdo en el que se establecía que los toreros contratados por la empresa que administraba la Plaza de Toros México no podían torear a menos de una distancia de 150 kilómetros de este recinto. La última corrida llevada a cabo en el Toreo de Puebla sucedió el 5 de mayo de 1972 y finalmente el 30 de enero de 1974 se realizó un último festival taurino. Actualmente, en el lugar del antiguo toreo, existe una tienda departamental a la que le antecedió la conocida Tienda Blanco, que se mantuvo hasta mediados de la década de 1990. Gracias por acompañarnos a conocer la historia del barrio de Santiago. Recuerden que recibimos sus anécdotas y comentarios a concitef.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.